Dice sitio raro, dice probador del Corte Inglés. Mi madre, qué valor, qué valor. Ole, sí señor, sí señor, sí señor. Probador del Corte Inglés, vaya nivel, que esto no es ni Springfield, ni Zara, ni ¿cómo se llama el otro? Primark. No. En el del Corte Inglés. Y te digo una cosa, con los pesados que son los vendedores del Corte Mira, Inglés, la bella época, entendle. Ahí vamos, la bella época. Y como son los vendedores del Corte Inglés que están encima tuyo todo el rato, se la jugó. Se la jugó. Señores, nos vamos, que es un placer tenerles al otro lado. Es un placer que cada día seamos muchos más. Feliz fin de semana, volvemos el lunes. Será a las 6:30. Feliz día. La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días. La seguridad sigue siendo uno de los grandes valores de Canarias. La entrevista hoy en clave policial. El reforzamiento de las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es una reivindicación permanente de sus organizaciones sindicales. Aunque han corregido levemente las cifras, no es suficiente y es motivo siempre de confrontación de los agentes con el Ministerio del Interior. Para saber cuál es la situación en el Cuerpo Nacional de Policía en las islas y compartir otras reflexiones en materia de protección ciudadana, está hoy en la radio pública Marcos Santiago, que es secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Canarias. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Lleva usted un año aproximadamente ya al frente, unos meses, ¿no? Unos meses, sí. Al frente de esta Secretaría General del SUB. ¿Qué balance hace de este tiempo, de su aterrizaje? Después de que José Luis Guedes llevase tantos años, y supongo que no habrá sido muy fácil esa sustitución, pero bueno, ya tendrá una experiencia y sabrá un poco cómo están funcionando las cosas. Partiendo de que el compañero José Luis Guedes nos ha dejado el listón bastante alto, porque después de tantos años al frente del sindicato, era conocedor de muchísimas cosas que a mí de momento tengo que reconocer me faltan. Estoy poniendo muchas ganas, interés, tengo un buen equipo alrededor que me está ayudando mucho, tengo que agradecérselo, y incluido Guedes, y la verdad que poniéndome al día toda la problemática que tenemos en Canarias, y poco a poco pues intentar solucionarla y aportar un granito de arena. ¿Han mejorado las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía en Canarias? ¿Cuántos agentes hay? ¿Cuántos tendría que haber? Ahora mismo, entre el año pasado, si partíamos hacia atrás, teníamos un déficit importante de policía. Ahora mismo, entre el movimiento del año pasado y el previsto para este año, la plantilla, en relación a lo que se llama el catálogo de puestos de trabajo, se va a quedar en un 97-98% de cubrirse. Es insuficiente porque sube la población, puede subir el incidente de delincuencia, tenemos la crisis migratoria en distintas islas, pues todos los efectivos que sean se debe de imponer, porque no llegamos con 4.400 personas que tenemos en todo el archipiélago de policía, pues no vamos a llegar en un futuro. De todas maneras, es una muy buena noticia el tema del 97% del catálogo. Otra cosa es que el catálogo esté o no esté actualizado, que yo creo que es a lo que usted se refiere. Exactamente, el catálogo está desfasado. ¿Desde cuándo es el catálogo ese? El catálogo le ponen fecha de todos los años, pero no quiere decir que sea de ese año. Este se elaboró hace aproximadamente 5 o 6 años, se ha ido prorrogando, han habido algunos cambios, digamos, de puntualización, pero no ha incrementado sustancialmente el número de efectivos que deberíamos tener, porque si desde hace años tenemos que tener 4.415 en el archipiélago, no llegábamos, y ahora ya vamos a llegar sobre 4.300 en todo el archipiélago, hemos subido en relación al catálogo, pero no tenemos suficientes policías para cubrir todas las demandas de servicio. Hay que pensar que la Policía Nacional no está en toda Canarias y hay islas en las que sí está en teoría, pero de una manera un tanto o poco significativa. Le pregunto por cuestiones que siempre se han puesto sobre la mesa, La Palma,
Lanzarote. Lanzarote además con una mayor presión poblacional por la cuestión del turismo, fundamentalmente, pero también por cuestiones que tienen que ver con la presión migratoria, de la que luego hablaremos. Pero yo le pregunto, ¿hay un problema real de falta de efectivos en las islas menos pobladas, caso de La Palma y Lanzarote, o no? Hay que distribuir lo que es la isla y lo que es nuestra demarcación. Nosotros tenemos demarcación, por ejemplo, en Santa Cruz de La Palma o en Arrecife de Lanzarote. El resto de las islas la hace la Guardia Civil. Por lo tanto, para nuestra demarcación sí habría que subir el número de efectivos. Por ejemplo, la presión migratoria en Arrecife de Lanzarote, porque llega todo, y todo, aunque llega a cualquier punto de la isla, lo tienen que llevar a Arrecife, porque es la Policía Nacional la competente en temas de inmigración. Sí faltarían más recursos para poder atender eso. En Santa Cruz de La Palma también solo tenemos el término municipal de Santa Cruz de La Palma, pero también tenemos el puesto fronterizo en lo que es el aeropuerto y el puerto. Allí no tenemos efectivo siempre. Se tiene que restar de la comisaría para trasladarlos a esos puntos cuando vienen los vuelos internacionales. Entonces, ahí ya tenemos una pérdida importante de efectivo. Ya que hablamos de La Palma, la erupción del volcán les afectó. Policialmente nosotros colaboramos con Guardia Civil porque hubo un momento cuando ya la erupción se puso en marcha, hizo falta de recursos humanos. Hay que entender que Canarias es una región ultraperiférica que no nos viene de fuera, no es como la península que podemos trasladar de una provincia a la otra, tanto Guardia Civil como policía. Efectivo, nosotros no podemos hacerlo, ni la Guardia Civil tampoco, y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y si no colaboramos entre la policía y la Guardia Civil, no podemos, como la erupción de La Palma, hubo que trasladar un domingo por la tarde efectivos a Santa Cruz de La Palma junto con el Ejército y la Guardia Civil para poder cubrir y empezar a desalojar, cortar carreteras, y hubo que trasladar efectivos desde Santa Cruz de Tenerife, de la unidad de intervención, y la Guardia Civil desplazó al GRS, porque no hay efectivos en La Palma para ese tipo de crisis y catástrofe natural. ¿Qué le dice el comisario superior de policía? Que, por cierto, llegó un poco antes que usted, ¿no? Sí. Que usted al sub. Desde luego el jefe superior, desde un punto de vista policial, pone todos los recursos habidos y por haber e intenta, y la verdad que el hombre lo ha intentado poco a poco, ha subido el número de plazas que se convocaron a Las Palmas, en Canarias, y cuando la catástrofe de La Palma hizo todo lo habido y por haber y trajo recursos de la península y se desplazaron allí para poder hacer frente a todo lo que pasaba. Es decir, no mermó a la plantilla en Canarias, ya de por sí bastante afectada. ¿Cómo está la situación del cuerpo en cuanto a medios materiales? ¿Se quejan ustedes de algo en especial? ¿Tienen algún problema? ¿Hay alguna circunstancia que digan que es insostenible, por ejemplo? El vestuario. Es impensable de que hagamos una petición de uniformidad porque tengo rota la camisa, la tengo que hacer por una aplicación y tarda 3 meses, como muy poco, en llegar. ¿Una camisa? Una camisa, porque se pide por una aplicación, eso va a Madrid y debería llegar pronto, pero no. ¿Por qué no llega pronto? Porque en Canarias, y vuelvo a decirlo de antes, es una región ultraperiférica, pero no tenemos almacén, porque ha decidido Madrid que aquí no debe de haber almacén. ¿Lo ha habido alguna vez? Sí, teníamos, hasta hace un par de años teníamos almacén, un stock. Si pasaba algo se lo entregaba al policía. ¿Y dónde estaba ese almacén? En la comisaría. En el edificio de la Jefatura Superior. Que ya tiene plantas ya, ¿no? Para poder albergar algo, ¿no? Y en la comisaría de Distrito Centro, arriba en Siete Palmas, que se ha inaugurado, también hay otro almacén, que podríamos tener de todo allí para una emergencia, se entrega al policía lo que le hace falta, pero no tener que esperar meses. O inclusive, otra cosa, no hace mucho se entregaron 26 motos en Canarias para circular. Se presentaron en la prensa, sacaron fotos, pero para que esa moto circule es obligatorio que el policía lleve casco. Si no lleva casco, esa moto no puede circular, porque es por ley. Pues hubieron policías, para que esa moto pudiese circular, se ha comprado un casco blanco, la policía le ha dado las pegatinas que van en el casco y él ha sufragado de su bolsillo ese casco. No puede ser eso. Parece más propio de otro régimen distinto, ¿no? De época antigua. Pero también el problema es que tenemos que tener una logística y no la tenemos. ¿Qué es lo que ocurre con el almacén? ¿Qué pasa? ¿Que necesita personal y por eso...? Personal tenemos.
O sea, tenemos de todo. Lo que no tenemos es vestuario, o sea, prendas para entregar a los policías. Las comisarías necesitan reformas, por ejemplo, sus compañeras, algunas lo han dicho públicamente, piden que se habiliten espacios para poder conciliar la vida familiar, que pueda haber eso, guarderías dentro de la propia comisaría y así, pues en fin, compatibilizar el esto. Lo que pasa, claro, lógicamente estamos hablando de una comisaría donde van personas a denunciar, donde van personas a las que se detiene. Lógicamente hay que regular esto un poco para que, en fin, para que esa compatibilización de la vida familiar y profesional o laboral, pues en fin, no sea perniciosa, ¿no?, para los propios menores. ¿Cómo está la situación de las comisarías en general? Le planteaba esto como un ejemplo, pero ¿están en situación óptima? ¿Las reformas se producen pues cuando ustedes las piden o cómo va la cosa? Las reformas tardan porque son todo bajo presupuesto. Desde que pasan de una cantidad determinada, lo tiene que aprobar la Madrid. Y cualquier tipo de presupuesto, que ya sea por arriba de 1.500 euros, ya aquí la jefatura superior no puede afrontarlo. Tiene que sacar una licitación, tiene que mandarlo a Madrid para que sea autorizado por Madrid y es imposible. Ahora mismo comisaría, sí, habría que reformar alguna. La de Fuerteventura, por ejemplo, Lanzarote siempre serían mejor. Poner guarderías dentro es imposible porque no hay espacio. Las comisarías están hechas de tal manera para que solo sean oficinas, atención al público, pero no se reserva ningún espacio para malamente hay para taquilla, o sea, un sitio para cambiarnos, ducharnos, aseos y demás, pero de lo demás no hay nada más, ni siquiera espacio físico para poderlo hacer. Se ocupa todo, porque son necesarios todo para trabajar. Se necesitan más comisarías en Canarias. He hablado del caso de La Palma, de una cuestión de plantilla, pero bueno, también está Tenerife. En fin, ¿cuál sería la situación? Desde el punto de vista, por ejemplo, La Gomera y El Hierro no tienen comisaría. Son las dos únicas islas que no tienen comisaría, no tienen Policía Nacional. Sí es cierto que se desplazan allí una unidad de documentación a hacer los DNI y pasaportes, van todas las semanas y atienden a la población. ¿Que se debería abrir una oficina permanente, por ejemplo, en La Gomera? Sí, porque tiene más habitantes y tiene más demanda de gente. El Hierro... 22.000 habitantes tiene la isla de La Gomera y no tiene Policía Nacional. Es un dato importante. Y, por ejemplo, el vecindario, que en su día se fue a montar una comisaría y por motivos de la Secretaría de Estado de Seguridad, pues siguió la Guardia Civil y se montó una unidad de documentación. Yo, por ejemplo, una de las peticiones que voy a hacer es crear una unidad de documentación en la zona norte de esta isla, porque si miramos el panorama de la isla Gran Canaria, desde Las Palmas, Telde, vecindario y Maspalomas, todos tienen comisaría o todos tienen donde hacer un documento nacional de identidad, pasaporte y los extranjeros. Si miramos a la zona norte de esta isla, no tenemos en ningún sitio donde los habitantes del norte puedan ir a hacerse la documentación, tienen que desplazarse. Tienen que venir de manera irremediable. A Las Palmas de Gran Canaria o a otros lugares. Son las 9 y casi 43 minutos de la mañana. Estamos con Marcos Santiago. Él es secretario general del Sindicato Unificado de la Policía en Canarias. Lleva unos meses en el puesto. El SUB tiene una buena relación con la Agrupación Unificada de la Guardia Civil, a la que usted se ha referido en varios pasajes de esta entrevista. ¿En qué cuestiones trabajan ustedes de forma coordinada y qué reivindicaciones comparten? Precisamente esta semana se ha firmado un acuerdo de colaboración entre la UGC y el SUB para impulsar el acuerdo de equiparación, que el Gobierno no lo ha llevado a su efecto al 100%. Todavía no tenemos partidas presupuestarias para reincorporar a los compañeros de la reserva o de la segunda actividad a servicio activo. Luego también queremos la reclasificación de la escala básica y de guardias y cabos al grupo B, que ahora mismo se podría hacer sin problema ninguno. También tenemos el tema de las jubilaciones. Cuando tanto unos como otros nos jubilamos, perdemos mucho dinero, porque al régimen que tenemos nosotros que no tenemos seguridad social, sino el de Muface, nos hace perder bastante dinero para jubilarnos justo como el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Luego también llevamos lo del seguro responsabilidad civil para el tema de si tenemos una intervención en la calle y somos sancionados,
o nos condenan en cualquiera a pagar, lo tiene que pagar el policía de su bolsillo o el guardia. Hay muchas sentencias, inclusive ya de la Audiencia Nacional, que obligan al Ministerio a contratar un seguro de responsabilidad civil para cualquier acto que hagamos los agentes de autoridad, sea ese seguro quien lo cubra. Y todavía lo han sacado a licitación ahora, pero todavía no se ha adjudicado. Y eso es muy importante para nosotros tener una cobertura y seguridad para poder trabajar en la calle. Y luego, nada más, en el tema de la colaboración actual que tenemos. Comparten también con la Guardia Civil el descontento con el ministro del Interior, con Fernando Grande Marlaska, sobre todo a raíz de la modificación, porque no se le puede llamar exactamente derogación, de la ley de seguridad ciudadana. Sí, yo creo que si nosotros somos los que estamos en la calle, deberíamos, o el Ministerio nos debería de tener en cuenta a la hora de elaborar o quitar algo que la herramienta que tenemos nosotros para trabajar en la calle. Si nos acotan el trabajo, el problema no lo llegamos a tener al final nosotros. El problema al final, entre más me acotan el trabajo a la policía, el que peor lo va a llevar es el ciudadano. Porque menos herramientas tengo yo para trabajar. Y si el ciudadano tiene un problema en la calle, menos respuestas le puedo yo dar. Y un ejemplo, una manifestación como en otras ocasiones, en una manifestación, si yo no puedo quitar la manifestación de la Avenida Marítima, que es una de las vías principales de esta ciudad, el problema lo tiene el ciudadano. No lo tenemos las fuerzas de seguridad. Sí, pero las manifestaciones se pide autorización a la delegación de gobierno. No, comunicación. Ahora mismo no se autoriza ninguna, o sea, es un derecho constitucional. O sea, las manifestaciones son derechos constitucionales. Sí, pero el lugar siempre es discutible. Es decir, ha puesto un ejemplo extremo, ¿no? Si quiere, ¿no? Pero permitir así, sin ningún tipo de límite, una manifestación en una vía principal a determinadas horas, bueno, eso siempre ha tenido por una cuestión de sentido común, ¿no? La negativa, ¿no? Por parte de la delegación de gobierno. Por eso es la comunicación previa que actualmente es lo que se rige, una comunicación previa, no una autorización. Yo comunico a la delegación de gobierno que voy a hacer una manifestación y que voy a ir por estas calles. La delegación del gobierno, en base a las calles que ha propuesto el convocante, pues le dice que sí o que no, porque oye, esa vía es una vía principal, no se puede usar, usted puede usar Eduardo Benó, puede utilizar otro tipo de vía, León y Castillo, que es menos tal. Es que si quitamos eso, esa comunicación previa, y decimos que no hace falta, pues las fuerzas de seguridad no sabemos por dónde va a ir una manifestación, ni cuándo se va a celebrar, ni podemos poner o los elementos de seguridad, porque si es una manifestación de que se pide cualquier cosa en contra de algo, puede haber un enfrentamiento de estas manifestaciones que pueden haber hoy día en la península, que aquí no las hemos tenido, de izquierda contra derecha. Eso le iba a preguntar. A raíz de esa modificación, ¿han tenido ustedes alguna dificultad concreta en algún momento concreto aquí en Canarias? No, en Canarias no, gracias a Dios no hemos tenido. Y la problemática de manifestaciones y concentraciones, hay que reconocer que aquí es bastante de intensidad baja. No. La inmigración por la vía marítima entre el 1 de enero y el 15 de abril ha aumentado pues prácticamente un 60%. Todo el año pasado fue constante esa situación. ¿Se ha sentido desbordada la Policía Nacional por esta cuestión? No, ya veníamos con todo aprendido desde que estuvimos en el muelle de Arguineguín. Ese dispositivo que se montó allí es lo mismo que se ha hecho aquí en Barranco Seco, con lo que se denomina el CATE. Entonces, si viene la patera, se monta el servicio. Ahora tiene unas instalaciones bastante dignas, pues la verdad que tiene unas instalaciones bastante dignas. Llega la patera, se monta el servicio y no nos está para nada desbordando en recursos humanos, porque no afecta a la seguridad ciudadana, porque las unidades que están prestando servicios principalmente de seguridad ahí son las unidades de intervención y la UPR. Sí es verdad que al utilizar este tipo de unidades para hacer seguridad, las quitamos de la calle para otro tipo de cosas más urgentes y más complicadas que se pueden suceder. Sí hemos pedido aquí al jefe superior y al comisario provincial que se haga una atribución de funciones o una comisión de servicios
para que policías de la península, que hay muchos canarios, puedan venir aquí y solo se dedican a hacer la seguridad en esos centros, tanto el que hay aquí en Gran Canaria como el que hay en Arrecife de Lanzarote, porque así no mermamos la plantilla, no tenemos que quitar efectivos. Aquí no se quitan efectivos de la calle, pero el de Lanzarote sí resta efectivos de la calle, porque si llegan inmigrantes, hay que colocarlos en el CATE de Lanzarote. Allí no hay UIP ni hay UPR, tiene que hacerlo los policías de la plantilla, y eso sí merma la capacidad de respuesta al ciudadano. ¿Qué tal están funcionando los CATES? Funcionando bien. Son centros de detención porque no están regulados, no están catalogados en la policía. Allí los inmigrantes llegan, por lo general deben de estar 3 días. En alguna ocasión, por problemas de logística de las ONG, no van a recogerlo y la policía no los va a poner en la calle desatendido, lo sigue atendiendo, dándole la comida, alojamiento y lo que le haga falta, servicios médicos, se lo proporciona todo el cuerpo, hasta que la ONG viene a buscarlo y lo reubican en alguna de las dependencias que tienen. Ha dicho que claramente hay una diferencia cualitativa del CATE a lo que ocurrió en el muelle de Arguineguín. Sabe usted que se archivó aquella denuncia, se tomó esa decisión, pero ustedes fueron testigos de lo que ocurría ahí. ¿Se vulneraron los derechos humanos? No, lo que es vulnerar derechos humanos no se vulneraron. Sí es cierto que teníamos allí a demasiada gente, en unas condiciones que están mucho mejor aquí en el CATE de Barranco Seco, pero lo que es vulnerar derechos humanos no, ahí se les atendía, se les cuidaba, tenían sus servicios médicos, se les prestaba la comida, tenían allí servicio 24 horas para lo que necesitaban, para todo, incluso con aquel entonces que estábamos con el COVID, teníamos casetas de los militares para reubicarlos y tenerlos separados del resto, teníamos baños químicos, o sea, teníamos unas condiciones, no digamos que eran óptimas, pero para la oleada que de golpe no llegó y solventarlo, yo creo que se solventó más o menos bien. ¿Le preocupan los brotes de gestos hacia la ultraderecha dentro del Cuerpo Nacional de Policía? ¿O es más el ruido que hacen? Porque en realidad en las plantillas del cuerpo hay más diversidad política de la que podría parecer. Yo creo que tenemos una diversidad política importante y no tenemos un efecto de radicalización hacia la derecha. Hay muchísima variedad de opinión en la policía, y aquí en Canarias, en la parte que a mí me toca, muchísima diversidad, pero muchísima, y no radical no tenemos. Sin embargo, ha habido un momento en el que sí ha aparecido, que hay que contabilizar después realmente lo que hay y lo que no hay. Ha parecido que ha habido una inclinación, pues, en fin, hacia la ultraderecha, igual que ha ocurrido en la Guardia Civil. El otro día estaba por aquí Juan Couce, que es el representante de la agrupación unificada de la Guardia Civil, lo que equivaldría, digamos, al sindicato que usted representa, pero en ese cuerpo, en el Instituto Armado, y decía que sí, que eso existía, efectivamente, aunque decía que incluso tenía una cierta justificación en determinados comportamientos del gobierno de España, y hablaba, por ejemplo, en el caso de Canarias, de ese plus, ese complemento que se comprometieron los partidos políticos, menos el Partido Popular, en 2018 para los funcionarios, para todos los funcionarios que están en Canarias, ¿no? Y que afectaba a todos ellos. Y a partir de aquel momento, 30 de mayo de 2018, lo cifraba además porque era el día de Canarias, pues a partir de aquel momento hubo un desencanto con el gobierno, y entonces decía que entendía que hubiese gente que se hubiese, digamos, radicalizado. ¿Eso no ha ocurrido en el Cuerpo Nacional de Policía? Nosotros tuvimos un momento también de algún auge un poco radical, pero yo creo que con los años se ha ido apaciguando. Sí es cierto que en algunas cosas no estamos de acuerdo con el gobierno, pues la modificación de determinadas leyes, de cosas de, por ejemplo, querer quitarnos la jefatura superior de Cataluña, de donde está, por un tema político, pero por eso no nos vamos a generalizar todo y no vamos a decir que somos radicales. Tenemos diversidad de opinión. Yo creo que hoy por hoy, lo que hay es diversidad de opinión. Ya que hablamos del gobierno de Canarias, estábamos hablando del Día de Canarias, pero me da pie para preguntarle por acuerdos que tienen ustedes con el gobierno de Canarias y que ustedes no, la policía,
el Ministerio del Interior en este caso, y que sin embargo no están trascendiendo. Me refiero a los temas de la custodia de presos en los recintos sanitarios públicos de Canarias. Lo comentábamos antes de la entrevista. ¿Qué está ocurriendo con eso? El año pasado llegó un acuerdo entre la Secretaría de Instituciones Penitenciarias y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Llegaron a un acuerdo de que en el Hospital Insular de Gran Canaria iban a crear una zona donde se iba a habilitar para que todos los presos que bajan de prisión no estuvieran rondando por el hospital, ni compartiendo habitaciones con otros ciudadanos, porque puede haber algún preso peligroso o cualquier tema de esto, un intento de fuga, un intento de agresión, pues tenerlos en una zona acotada, debidamente protegida, con puertas de seguridad y de todo lo que vienen unas características que vienen en el Boletín Oficial del Estado. Se publicó en el 1 de mayo, pero el Gobierno de Canarias ni ha hecho ese departamento, esa dependencia, ni en la zona de ambulatoria, para llevar también a los presos a consultas externas. Iban a ser unas dependencias también con 2 cuartos, uno para los presos y otro para la policía. Desconocemos el motivo porque casi un año después, ahora mismo, de que llega el 1 de mayo, no se ha ejecutado. Vamos a interpretar que también el Hospital Insular tuvo una problemática importante con la pandemia, el tema de urgencias y demás, y que sí, lo primero es lo primero, hay que solventar lo primero, pero ya que ya se ha relajado, pues esperamos y deseamos que ejecuten esa sala y esa planta. Claro, porque la custodia de internos de prisión sí que les merma en la plantilla. Mucho. Explique usted por qué. Es que si nosotros tenemos esa sala, a lo mejor con 4 policías lo hace, pero si tenemos 9 internos y lo tenemos en distintas plantas, nos harían falta 2 policías por cada interno. Entonces, si tenemos 9 y 2, ya pierdo 18. Y eso lo tengo que restar de los coches que tengo en la calle, de los radiopatrullas que están en la calle. Aparte, si lo tengo que llevar a una zona de ambulatorio, a consultas externas, pierdo más policías. Y eso se resta de ciudadanos, de atención al ciudadano en la calle. Y es muy importante que todos esos coches estén patrullando las calles y atendiendo al ciudadano. Bueno, ya nos vamos, pero no quiero dejar de preguntarle por los datos de criminalidad. En el año 2021 bajó en Canarias casi un 3%, pero aumentaron los homicidios y los robos con violencia, que esto es desde luego muy preocupante. Yo le pregunto, ¿debemos preocuparnos? ¿Usted qué análisis hace de esta situación? En el tema de los homicidios es una cosa que es impredecible, porque no estamos en la cabeza del que comete el homicidio o el asesinato. Los robos con violencia, salimos de una crisis económica, el delincuente en la calle no tiene dinero, no alcanza, busca dinero rápido para conseguir, y entonces, pues sí, podría ser una justificación ese hecho de que suba los robos con violencia. Vamos a esperar que poco a poco esto se vaya normalizando y consigamos previniendo una labor. Si tenemos más policía en la calle, podemos prevenir para que se bajen esos hechos delictivos. ¿Cómo debemos interpretar lo que ocurrió en el barrio de Ginamar, en la parte del municipio de Telde, durante la Semana Santa? Se lo digo porque desde luego sí que ha preocupado al ayuntamiento. La alcaldesa se reunía hace unos días con el delegado del gobierno en Canarias, porque estamos hablando de un tiroteo, estamos hablando del uso de armas de fuego, evidentemente clandestinas, compradas en el mercado o adquiridas en el mercado negro. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? El arma en sí era una escopeta. La escopeta, como todos sabemos, aquí en Canarias, como todo el sitio de la península, tenemos caza. Y todo el que tenga una escopeta que se le metan en su domicilio se la pueden robar. Ese arma entra en el mercado negro y no se sabe dónde está. Lo peligroso sería que tuviésemos armas cortas. Yo creo que no deberíamos preocuparnos. Eso ha sido peleas entre ellos, que parece ser que viene de antaño, que vienen muy viejas, y por lo tanto no es una cosa que nos deberíamos preocupar, porque suelen ser entre ellos, no van con el resto de la ciudadanía, ni tenemos problemas con el resto de la ciudadanía. O sea que no, yo creo que no deberíamos preocuparnos sobre ese tema. Y sobre el tema de las armas tampoco, porque el uso del arma corta, que es lo más que puede preocupar, no tenemos esa problemática en Canarias. Muy bien, pues Marcos Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de la Policía en Canarias, muchas gracias por haber venido a la radio pública a explicar pues cómo está, sobre todo lo que tiene que ver con la plantilla, con los medios humanos y los medios materiales que son tan importantes. Aquí lo dejamos. Muy buenos días. Muchas gracias, don Miguel.